Comisión de Constitución y Reglamento, siendo las 9:20 de la mañana del día martes 12 de diciembre del 2017 en el hemiciclo del Pleno del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas Marisa Glave, Vicente Ceballos, Gilbert Violeta, Gilmer Trujillo, Modesto Figueroa, Carlos Domínguez, Milagros Takayama y Lourdes Alcorta. Con la licencia de los congresistas Zacarías Lapa y Richard Acuña, el quórum de la presente sesión es de 9 señores congresistas. Con el quórum correspondiente se inicia la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018. Despachos. Ha sido remitido en sus carpetas el cuadro de documentos recibidos del 4 al 7 de diciembre, también el cuadro de documentos emitidos del 4 al 7 de diciembre y el cuadro de tratados ejecutivos ingresados del 4 al 7 de diciembre. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra, vamos a pasar a la sesión informes. Señores congresistas, les informo que por razones de fuerza mayor se debió suspender la sesión descentralizada y audiencia descentralizada conjunta con la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado en la ciudad de Tarapoto, San Martín, la misma que será reprogramada y comunicada oportunamente. Acá está el congresista Trujillo, que es presidente de la Comisión de Descentralización. En ambos casos no íbamos a llegar al quórum reglamentario, por lo que se optó por suspender la sesión. ¿Algún congresista desea realizar algún informe? No. Congresista Trujillo y congresista Glave. Buenos días, presidenta. Buenos días, colegas congresistas. Solamente para corroborar lo informado por la presidenta de la comisión, como presidente de la Comisión de Descentralización también hago suyo el informe en que la sesión conjunta descentralizada en la ciudad de Tarapoto, por inconvenientes, por la falta de quórum, se tuvo que suspender. Se había invitado al defensor del pueblo para que pueda sustentar un proyecto y que en el mismo acto se iba a dictaminar, y no era pertinente que hagamos el viaje sabiendo de que no se iba a completar el quórum. Eso es lo que informo, presidenta, para conocimiento de todos. Gracias. Congresista Glave. Gracias, presidenta. La sesión pasada, el congresista Galarreta, el presidente del Congreso, puso a consideración del Pleno ya la incorporación formal de los congresistas del Nuevo Perú como Nuevo Perú en varias comisiones. Y el cambio, digamos, de los congresistas que, siendo del Nuevo Perú, fuimos incorporados como no agrupados y pasábamos a ser congresistas del Nuevo Perú. Ese fue un acuerdo el jueves pasado. Sin embargo, el congresista Galarreta leyó solamente la incorporación del congresista Alberto Quintanilla como miembro de la comisión y no la lista de los accesitarios. Por eso tengo una duda y quisiera dejarlo claramente informado sobre mi participación. Yo he sido designada como accesitaria del congresista Quintanilla dentro de mi grupo parlamentario. Sin embargo, la lectura que hicieron el día jueves solamente incorporó a los titulares, más no a los accesitarios, presidenta. Congresista Glave, la Secretaría da cuenta de que no hemos recibido ningún documento y sí que en tanto contamos con su presencia y su voto. Pedidos, los congresistas que desean efectuar algún pedido, vamos a tocar el tema de justamente del horario, en el entendido que es verdad, la congresista Alcorta siempre está aquí antes de las 9 de la mañana y mayormente empezamos siempre 9:30. Entonces, vamos a establecer que el horario de la comisión va a ser las 9:30. Orden del día. 4.1. Propuesta de opinión. Vamos a someter a una votación a mano alzada, ¿ya? Congresista Domínguez. Sí, presidenta. Yo secundar lo dicho por nuestra colega Lourdes Alcorta, pero también quisiera que la comisión hable con los miembros titulares. Por ejemplo, tenemos el caso de la comisión del presidente de Defensa del Consumidor, que siempre se va a cruzar, nunca va a poder venir a la Comisión de Constitución. Entonces sería bueno hacer extensivo que en todo caso deje la titularidad y coordinar con nuestro vocero para evitar este tipo de situaciones, porque nos deja sin quórum. Gracias, presidente. Gracias, congresista Domínguez. Los que estén a favor, 9:30. Pero siempre vienes 9:30. A ver. Lourdes, tú. A ver.
Ya, vamos a hacer la votación a mano alzada. Ya. Ya. Se ha aprobado entonces por mayoría 9:30. Orden del día, 4.1, propuesta de opinión solicitada mediante oficio 182, remitido por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con relación al procedimiento de aprobación del convenio sobre el traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa. La solicitud de fecha 25 de octubre señala se precisa el procedimiento de aprobación a aplicarse al convenio sobre el traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, considerándose si corresponde a lo establecido en el artículo 56 o 57, segundo párrafo de la Constitución Política del Perú. Se advierte de la revisión del artículo 11 de dicho convenio que tanto el Estado francés como el peruano podrán conceder el indulto, amnistía o conmutación de la pena, debiendo informar previamente de dicha intención a la contraparte, situación que podría generar conflicto en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. No obstante, de la revisión del artículo 541 del nuevo Código Procesal Penal que regula la autonomía jurisdiccional en caso de cooperación judicial internacional, el Perú podrá aceptar las decisiones sobre indulto y amnistía que adopte el Estado extranjero en coordinación con la Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Justicia, previas consultas y coordinaciones con el Estado extranjero sin que ello implique la contravención a precepto constitucional alguno. Por lo antes mencionado, consideramos que el procedimiento de aprobación que corresponde al convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa es el establecido en el artículo 56 de nuestra Constitución, por cuanto versa sobre soberanía y derechos humanos, ambas materias sujetas al trámite a través del Congreso de la República. Si existiera algún comentario, congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. A ver, para tenerlo claro, yo presenté un proyecto de ley que ya creo que está en la agenda del Congreso, que pasó por la Comisión de Justicia, que fue aprobado, me parece, por unanimidad sobre el tema, que fue una solicitud del Ejecutivo, que no lo presentó con sus facultades porque se les pasea las tortugas. ¿Cuál es la propuesta? Que todos los presos de menor cuantía, no sé si está vinculado a lo que usted acaba de mencionar, todos los presos de menor cuantía que sean extranjeros, como no les pueden dar la posibilidad que salgan de la cárcel y están ahí y para salir tienen que pagar las penalidades, tienen que quedarse a conseguir un trabajo, mejor es sacarlos a su país, deportarlos y que en su país decidan si se quedan en la cárcel o sea, pero sacarlos del país. Primero porque a las cárceles entran 1.000 personas diarias, un promedio de 12.000 al mes. Entonces, 1.000 personas al mes entran a las cárceles. Y ahora con la tendencia de prisión preventiva, peor la situación, porque se ha hecho una regla, lo que debe ser una excepción. Pero lo que estamos tratando de hacer en este proyecto de ley, a solicitud del Ejecutivo, y como reitero no se les ocurrió presentar, es que los presos de menor cuantía se vayan a su país. Sobre todo gente joven, gente que tenga menos de los 30 años, y en muchos de los casos son burriers, pero que se vayan a su país. Entonces, yo no sé si es un tratado, lo hacemos con un mérito nuestro, pero lo planteo porque está vinculado, y me imagino que estará en cualquier momento, de repente mañana, miércoles o jueves, en el Pleno, pero quiero saber si se vincula a lo que usted acaba de proponer. Sí, congresista Alcorta. Justo lo que estimo es que la Comisión de Relaciones Exteriores, al evaluar ese proyecto, lo que está preguntándonos es cuál es el procedimiento a seguir. Presidenta, yo sé que el Perú tiene acuerdos con determinados países, son acuerdos bilaterales. No sé si los tiene con todo el mundo, pero nosotros podemos dictaminar por nuestra cuenta, presumo yo, que los que están, los prisioneros extranjeros de menor cuantía, sobre todo gente joven, o gente muy mayor, depende del debate del Pleno, sean deportados a sus países y consigan no creo que sea un tema que tengamos que discutirlo, sino creo que hay que en el debate acá, acumularlo, debatirlo, aumentarlo o botarlo a la basura, pero solucionar el tema lo antes posible para no estar demorando con una cosa que creo que no tiene mayor debate, sino que tomar la decisión. El preso de menor cuantía se va a su país, se acabó, no regresa más deportado. Ok, ¿alguien más desea intervenir? Marisa, ¿vamos a votar la opinión consultiva del trámite? Ok, una votación nominal. ¿Congresista Glave? ¿Congresista Ceballos? A favor. ¿Congresista Violeta? A favor. ¿Congresista Trujillo? A favor. ¿Congresista Modesto Figueroa? A favor. ¿Congresista Carlos Domínguez? A favor. ¿Congresista Milagros Takayama? A favor. ¿Congresista Lourdes Alcorta? Conste el voto de la presidencia, ha sido aprobado por unanimidad. 4.2.
predictamen requerido en el proyecto de ley 925 que propone la reforma constitucional a fin de reconocer a los comités de autodefensa como organizaciones de apoyo de las comunidades campesinas y nativas para el ejercicio de la justicia consuetudinaria. Señores congresistas, la sesión pasada escuchamos el sustento del congresista Dipas y se contó con la intervención de cada uno de los representantes de los comités de autodefensa que se manifestaron respecto del proyecto de ley 925 por el que se propone la reforma constitucional del artículo 149 de la Constitución Política del Perú a fin de que se reconozca a los comités de autodefensa como organizaciones de apoyo de las comunidades campesinas y nativas para el ejercicio de la justicia consuetudinaria. El artículo 149 de la Constitución reconoce la identidad de los pueblos indígenas y respeto a sus costumbres y una incorporación expresa de las obligaciones adquiridas mediante el convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales. Asimismo, el reconocimiento a las rondas campesinas se da en atención a dicho convenio, así como aquellas señaladas en la ley de consulta previa. Por su parte, los comités de autodefensa son organizaciones surgidas para la protección de la comunidad y colaborar con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las tareas de pacificación. De acuerdo a ello, el dictamen considera que la naturaleza jurídica de los comités de autodefensa se fundamenta en la necesidad de proteger las zonas en donde se desarrollan sus actividades, por lo que su incorporación en la Constitución Política de 1993 debe realizarse en el marco de los fines de dicho comité en apoyo de las comunidades campesinas y nativas a fin de no romper la unidad de las normas constitucionales. Cabe precisar que si bien los comités de autodefensa se constituyen como una figura distinta a las comunidades campesinas y a las rondas campesinas, es imposible negar el enorme aporte de estos a la tranquilidad y seguridad ciudadana, en especial durante la lucha contra el terrorismo, tal y como fuera expresado por los señores congresistas de los distintos grupos parlamentarios en la sesión pasada. Por ello, la Comisión de Constitución y Reglamento considera viable la incorporación de los comités de autodefensa en el artículo 149 de la Constitución Política en atención a su participación con las comunidades campesinas, apoyando en el mantenimiento de la paz y seguridad en zonas muy convulsionadas desde hace muchos años. En este contexto destaca el invalorable apoyo en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso, recomienda la aprobación del proyecto de ley 925 que propone reformar la Constitución Política del Perú con el siguiente texto sustitutorio. El texto lo tienen en su carpeta. Ya, tenemos que... ¿Algún congresista desea intervenir? Congresista Violeta. Sí, Presidenta. Primero para sentar posición y luego en todo caso para solicitar la verificación del quórum en caso que tengamos que pasar a hacer una votación. Pero sobre el tema de fondo, creo que esta propuesta desnaturaliza el contexto del artículo 149 de la Constitución. Y me explico por qué. Para comenzar, además, la propia Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa han hecho comentarios al respecto en el mismo sentido. El tema es el siguiente: creo que estamos confundiendo el carácter, la naturaleza, las funciones y el origen de las comunidades campesinas en relación a las rondas, ¿no? Y aquí el tema es que cuando la Constitución recoge a las comunidades campesinas, lo que está haciendo es reconocer la característica de un grupo poblacional específico, con valores ancestrales, con características étnicas, con referencias culturales, con identidad política, cultural, social propia, y en consecuencia le asigna una facultad, la facultad de poder administrar justicia conforme a sus propios valores ancestrales. Eso tiene un correlato además con el convenio 169, en el que efectivamente se reconoce a los pueblos ancestrales y tribales una naturaleza jurídica, social y cultural especial. Pero ni el convenio 169 ni el artículo 149 de la Constitución
tenían como objetivo darle un carácter a las rondas campesinas, no tenían como objetivo darle un carácter más allá de su condición ajena al de propiamente las comunidades campesinas. El problema de esto es que cuando a una ronda campesina, que en sí mismo supone un poder punitivo, policial o militar, porque tiene la capacidad, por ejemplo, para poder portar armas, en consecuencia, el peligro de una naturaleza o de una modificación constitucional de este tipo es que prácticamente podríamos estar creando un Estado dentro de otro Estado. Y eso, a mí me parece claramente, contraviene el artículo 43 de la Constitución, en la que se dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, el Estado es uno e indivisible. Y se respeta la división y representación de poderes. Pide una interpretación la congresista Alcorta, presidenta. Congresista Alcorta. Gracias. Yo entiendo la propuesta que hace, el comentario que hace el congresista Gilberto Violeta, pero ¿qué hacemos con el Comité de Autodefensa? Que si bien es cierto no son de originarios, pero ya son de la zona, viven ahí, son parte de. ¿Qué es lo que les impediría ser parte de la propuesta del congresista Dipas? Que no sean de las comunidades nativas originales. Esa sería la única excepción. Pregunto, nada más, gracias. Continúe, congresista Violeta. Vamos bien interesante y ahora le agradezco Voy a darle la interrupción. bienvenida al congresista Quintanilla, al congresista Miguel Ángel Torres y al congresista William Monterola. Presidente, bien interesante esta pregunta porque efectivamente nos lleva al tema de fondo. El asunto es que los miembros de las rondas campesinas, en algunos casos o en la mayoría de casos, son efectivamente miembros de las comunidades. En consecuencia, lo que les da la capacidad para poder administrar justicia conforme a sus valores ancestrales no es el hecho de ser miembro de una ronda, sino es el hecho de ser miembro de una comunidad. Por lo tanto, administra justicia consuetudinaria conforme a la naturaleza y a la organización de su propia comunidad. El problema que tenemos cuando asumimos que las rondas campesinas puedan administrar justicia es que le estamos dando a una organización social, cultural, que además tiene la capacidad para poder portar armas y poner orden bajo su lógica, que ellos sean además los que hagan la suerte de policías y de jueces dentro de un territorio determinado. Pide una segunda interrupción el congresista Torres, presidenta, si lo hace. Congresista Torres. Gracias, congresista Violeta. Gracias, presidenta. Yo creo que tenemos que remitirnos a la propuesta en sí. Cuidado, no estamos diciendo de que los comités de autodefensa vayan a ejercer las funciones jurisdiccionales, como lo acaba de decir el congresista Violeta. No, leamos bien el artículo 149 propuesto. Dice, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas y de los comités de autodefensa, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales. Es decir, exactamente. Es decir, solamente las comunidades nativas y campesinas son las que pueden impartir esa justicia, esa función jurisdiccional. Lo único que estamos haciendo es considerar, así como estaban consideradas las rondas campesinas, a los comités de autodefensa para que puedan dar ese apoyo en la función jurisdiccional. Gracias, presidente. Continúe, congresista Violeta. Gracias, presidenta. Efectivamente, pero lo que ocurre es que el congresista Torres llegó cuando yo ya había hecho un comentario en relación al convenio 169 y al artículo 43 de la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre? En todo caso, en atención a la pregunta y por respeto a la pregunta, a la interrupción del congresista Torres. Lo que ocurre es cuando se recoge en la Constitución del 93 y se le da una naturaleza especial a las comunidades campesinas y a las rondas campesinas, lo que se está recogiendo en realidad es el reconocimiento a una condición cultural, social, antropológica y sociológica de un grupo determinado, ¿no es cierto? Pero ese grupo se le reconoce por los valores ancestrales que suponen en sí mismo, por ejemplo, para poder resolver problemas vinculados a la familia, ¿no es cierto? O ciertos delitos menores como el abigeato, por ejemplo. Cuando nosotros damos a las rondas otro valor, a los comités. Una interrupción en forma excepcional, congresista Alcorta. Pero el tema, o sea, esas rondas campesinas, ¿no es cierto? Los comités de autodefensa que son de la zona, ¿qué tanto se divorcian de la parte ancestral? No es la gente de Miraflores, ni la del Callao, ni la del centro de Lima que va,
ni la de Tiura, ni la de Arequipa que van allá, son gente de la zona misma que viven allá. No sé cuánto divorcio tengan ellos de la parte ancestral, porque por lo general son gente de la zona, también los comités de autodefensa. ¿Quiénes otros pueden ser? ¿Qué otra gente, qué otra población puede ser? Gracias. Es que puede ser bastante distinto también en determinados casos, porque los comités de autodefensa pueden tener un ámbito muchísimo más grande que el de propiamente las comunidades. Por lo tanto, no necesariamente coinciden en población. Lo que nosotros reconocemos y coincidimos con la preocupación es que en el caso específicamente de las comunidades campesinas como de las rondas campesinas, no hay ningún inconveniente. Si es que un miembro de un comité de autodefensa o un grupo es parte de una ronda campesina o es parte de una comunidad campesina nativa, ahí no habría ningún inconveniente. Ejercerían ese apoyo y ese soporte sobre derecho consuetudinario por el hecho de ser miembros de una comunidad o de una ronda. Pero lo que no debería ocurrir es que por el hecho de ser de un comité de autodefensa, que fueron organizados para una atención específica y transitoria. Los comités de autodefensa se crearon como soporte de la lucha contra el terrorismo en un momento determinado y con carácter transitorio, no por sus valores culturales, no por sus valores ancestrales, no por su condición cultural, no por su condición étnica, no por su espacio, no por su presencia en un territorio determinado, sino para poder combatir un flagelo específico que era el terrorismo en un momento determinado. En consecuencia, no podemos equiparar dos cosas que son distintas. No podemos equiparar dos cosas que son completamente distintas, que tienen funciones distintas, que tienen alcances distintos. Yo creo que lo que estaríamos es desnaturalizando el contenido y el alcance del artículo 149 de la Constitución, que insisto, este artículo 149 de la Constitución es una excepción, Presidenta, porque el Estado peruano ha sido concebido como un Estado constitucional desde la República, como un Estado unitario. Es decir, ¿qué significa? Que hay una división de poderes, que la justicia la tiene que administrar única y exclusivamente el Poder Judicial. Pero el artículo 149 crea una excepción. Y dice, cuando se trata de comunidades campesinas que tienen derechos, tienen valores ancestrales, se regirán bajo determinado tipo de normas y eso se regula y se desarrolla constitucionalmente. Presidenta, lo que yo quiero decir es, creo que los comités de autodefensa han cumplido y cumplen un papel importante en el país, pero creo que eso tiene que ser materia de una ley de regulación, no de una reforma constitucional. Y en la ley de desarrollo que tendría que verse en la Comisión de Justicia, tendríamos que especificar los alcances que quisiéramos darlo en relación a lo que ha expresado el congresista Torres en términos de preocupación, es decir, cómo los comités de autodefensa ayudan o soportan a las comunidades campesinas y nativas, cómo se integran con las rondas campesinas, pero eso es una ley de desarrollo y no de una reforma constitucional. Entonces, la preocupación y mi comentario en ese sentido es que nosotros no estamos de acuerdo con que se modifique la Constitución en estos términos. Lo que creemos es que debe ser una ley la que desarrolle de manera específica los alcances de estos comités de autodefensa para que se integren de manera correcta con las rondas campesinas y con las comunidades campesinas y nativas, pero no una reforma constitucional porque desnaturalizamos el artículo 149 de la Constitución, estamos completamente fuera del convenio 169 de la OIT y estamos además afectando el artículo 43 de la Constitución que ha reconocido siempre que el Estado peruano es un Estado unitario. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Miguel Ángel Torres Morales. Le damos la bienvenida al congresista Joaquín Dipas, al congresista Wilmer Aguilar y a la congresista Tania Pariona. Gracias, Presidenta. Primero agradecer al congresista Violeta por repetir, al señalar que no estaba en la sesión. Solo dejo constancia que estoy con licencia y no obstante estar con licencia, igualito venimos por acá. A ver. Creo que no nos dejamos comprender, reiteramos. Un comité de autodefensa solo no puede impartir justicia. Y si me encuentran la forma como eso pudiera suceder con el texto propuesto, entonces tendríamos otra forma distinta de hacer lectura. Reitero, Presidenta, acá es muy claro. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo
de las rondas campesinas y de los comités de autodefensa pueden ejercer las funciones jurisdiccionales. Ni las rondas campesinas ni los comités de autodefensa solos pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Respondiendo a la inquietud del congresista Violeta, entonces, donde no haya comunidad campesina, donde no haya comunidad nativa y solamente haya o una ronda o un comité de autodefensa, no se podrá impartir justicia. Sí, coincido. Esto acá no puede terminar acá, evidentemente. Esto acá necesita de un desarrollo legislativo. Pero lo que sí los invito, ya no recuerdo si estaba el congresista Ceballos la semana pasada, cuando estábamos discutiendo el tema, era que la necesidad de consignar esto dentro de la Constitución es porque gobiernos como el presente están tratando de desaparecer ese tipo de organizaciones. Quizás el congresista Dipas nos pueda contar lo que está sucediendo hoy por hoy, pero la realidad es de que este grupo de personas, héroes, así como nuestros militares que se organizaron para defender a nuestro país y luchar contra el terrorismo, no desaparecieron cuando las fuerzas terroristas empezaron a perder ese apogeo, sino que se mantuvieron en organización, que se mantuvieron para poder organizar y para poder proteger a las personas que van y están con ellos. Ahora, claro, es difícil para las personas que estamos en Lima y los que estamos habituados a tratar de luchar contra la violencia, pensar en otros mecanismos como por ejemplo, claro, ¿y por qué ahí no llega el serenazgo? Es que no va a llegar el serenazgo ahí, pues nos explicaban los miembros del Comité de Autodefensa. Son realidades distintas. Y yo señalaba, Presidenta, en la sesión anterior, que habían sido bastante sabios los miembros del Comité de Autodefensa en solicitar su reconocimiento en la Constitución. Porque si un gobierno, como fue el gobierno de Toledo, si un gobierno, como fue el gobierno de Humala, y este gobierno pretenden desaparecerlos de su actividad, nosotros tenemos que protegerlos. ¿De qué manera es la mejor manera de protegerlos? A través de un reconocimiento en la Constitución. Teniendo cuidado, por supuesto, ¿sí? Y evidenciando de que acá se necesita, y como consecuencia de esto se dará, una ley de desarrollo constitucional, en donde se establezca cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus limitaciones. Pero que no sea tan sencillo de que venga un gobierno y que pensando única y exclusivamente que la realidad es Lima, pretenda desaparecer estas organizaciones que son tan importantes para nosotros. Solamente, como dicen la del estribo, no solamente yo voy a considerar en la Constitución aquellas instituciones que estén pues contempladas en un tratado internacional, sino bajo esa lógica, por ejemplo, ¿no? Saquemos de la Constitución a los colegios profesionales. Pues los colegios profesionales, que yo recuerde, no están en ningún tratado internacional. Pero igual se le hace un reconocimiento dentro de la Constitución, en su organización. Porque ellos sí. Porque están en zona urbana, porque hacen escuchar su voz. O sea que las personas que están en la zona rural, que se han organizado, que han tenido todo en contra de parte del Estado, a ellos no los podemos reconocer dentro de nuestra Constitución. Yo creo que eso sería un error, Presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Torres. Congresista... ¿no? Congresista Pariona. Muy buenos días, Presidenta. Un saludo a todos los congresistas asistentes el día de hoy a esta comisión. Presidenta, en el momento en el que se socializó, se presentó el proyecto de ley, nosotros dejamos con claridad sentada nuestra posición y nos ratificamos en la necesidad de que para garantizar la continuidad del trabajo de los comités de autodefensa se necesita desarrollarla en un proyecto de ley, no necesariamente haciendo una reforma constitucional. Y esta reforma no es que es sencilla solo porque agregamos dentro del artículo 149 y ponerla con apoyo para que las comunidades ejerzan función jurisdiccional. Estamos poniendo en un mismo nivel
a las rondas y a los comités de autodefensa que tienen naturaleza distinta, orígenes distintos, funciones distintas. Y Presidenta, yo, porque soy de las personas que indaga, investiga, habla, conoce la realidad, y yo he podido conversar con las rondas campesinas para saber sus opiniones, también sus apreciaciones. Me alcanzó un dirigente muy importante de las rondas campesinas de Puno, un manual muy interesante, Presidenta, de las rondas campesinas, que lo ha publicado el propio gobierno regional de Puno, en donde hace un cuadro comparativo y analítico sobre el origen, la autonomía, el órgano superior, la matriz organizativa, el uso de armas, el objetivo, la duración, en relación a las rondas campesinas, a los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa usan armas. El origen con la que nacen los comités de autodefensa en efecto son en los años 80 para enfrentar el terrorismo, una violencia que azotó a muchas regiones como Ayacucho. La administración de justicia tradicional, no ordinaria, que compete a las rondas, tiene otra naturaleza totalmente diferente. Primero, que no usan armas, la justicia es reparadora, la justicia es preventiva, la justicia es incluso en algunos casos conciliadora. La cadena ronderil que aplica, por ejemplo, las rondas, implica todo un procedimiento y tiene, por supuesto, parámetros, en fin, todo un formato que ellos lo conocen. Y entonces, Presidenta, hacer esta reforma constitucional yo considero en aras, porque todos estamos de acuerdo en que los comités de autodefensa no deberían de desaparecer, al contrario, deberían institucionalizarse, existir y ser un brazo aliado importante para luchar contra la inseguridad ciudadana que hoy está presente en nuestras comunidades, en las carreteras interprovinciales. Recordemos que incluso estos comités de autodefensa surgen en colaboración con las Fuerzas Armadas. Las rondas campesinas ya tienen un acuerdo plenario del Poder Judicial en donde reconocen la jurisdicción especial a las rondas, no necesariamente adscritas a las comunidades. Pregunto, Presidenta, ¿qué pasaría en las comunidades en donde hay rondas, hay CATs, hay comunidad? Las rondas sí ejercen función jurisdiccional. Si los CATs van a hacer el apoyo a las comunidades, no es sencillo entender lo de la justicia indígena. Yo quisiera que reflexionemos un poco más, porque en la zona amazónica es mucho más compleja, porque son otros estamentos, son otras formas organizativas para administrar justicia, y en donde en efecto hay también comités de autodefensa, pero tienen otra función. Presidenta, nosotros ya hemos entregado de manera formal nuestro proyecto de ley, que estamos seguros que va a sumar a ese pedido, a esa demanda que los comités de autodefensa la han hecho en reiteradas veces. Bien, respeto y valoro la propuesta que ha hecho el congresista Dipas en colocar esto en el nivel de la reforma constitucional. Yo la respeto, pero no la comparto, y sí creo que una ley podría asegurar y resolver este gran problema que enfrentan los CATs en esta lógica de distintos gobiernos de querer desaparecerla o de desactivarla, ¿no? Yo ahí quiero ser sumamente clara, Presidenta, con eso. No creo que sea tan antiguo, pero igual si es un documento que data de muchos años es bastante importante. Vamos a ver. Bueno, ahí le doy le alcanzo el libro. Gracias. Congresista Joaquín Dipas, tiene el uso de la palabra. Presidenta, gracias, Presidenta. Previo saludo a los colegas de esta comisión importante. Presidenta, yo quiero partir por lo siguiente. Presidenta, yo no escuché a los comités de autodefensa, señora Presidenta. Tampoco me han contado, tampoco leo libro. No, señora Presidenta, yo viví, yo he sido comité de autodefensa. Yo patrullé, señora Presidenta, patrullé con los comandos, que en paz descanse, uno de ellos los más representativos, Antonio Cárdenas.